¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? En el día de hoy, a través de este video, vamos a realizar la parte práctica de un ejercicio de caída de voltaje en un circuito eléctrico. Para lo cual, hemos armado este circuito que está compuesto por un ingreso de corriente que proviene de una batería de 12 volt, un rollo de cable estándar aprobado por la norma IRAM de 100 metros de longitud y una serie de lámparas con las cuales, al irlas prendiendo, yo lo que voy a hacer es que varíe la cantidad de corriente que va a circular a través de todo este circuito. A medida que varíe la cantidad de corriente, se va a visibilizar cuánto es el voltaje menor que llega al final del cable, o sea, lo que sería en la entrada del usuario, con respecto al voltaje que había en el ingreso del usuario. Obviamente que cuando yo comience a consumir por la caída de tensión de este conductor, acá también va a haber una bajante de tensión. Entonces me parece que es mucho más sencillo si yo directamente mido la diferencia de voltaje que yo tengo entre el ingreso y el egreso de estos 100 metros de conductor. Obviamente que esto va a responder a la ley de Ohm y la caída de tensión siempre va a ser proporcional. Pero para que se note bien, lo que se va a pedir es que se realice un Excel haciendo la gráfica y graficando amperaje versus los diferentes voltajes que yo obtengo en la caída de tensión, en este punto, y obviamente que acá falta un tester, pero que no lo disponía, y el voltaje de ingreso va a ser igual a la sumatoria de este más la caída de tensión. Entonces, comencemos a realizar esta práctica. Este voltímetro lo que hace es medir la diferencia de tensión entre el ingreso y la salida del rollo de cable. Este amperímetro de corriente continua está conectado a lo que es el circuito de las lámparas, y esta pinza amperométrica que está configurada como voltímetro lo que está midiendo es el ingreso de voltaje al circuito de lámparas, posterior a lo que es el rollo de cable. Al conectar la primera lámpara, ustedes observen que la corriente que comienza a circular es muy baja, son 0,36 amperes, por eso que la caída de tensión es 0,22 volt, y esto prácticamente no tiene influencia en el voltaje, 0,11 volt es lo que sigue llegando. La próxima lámpara tiene exactamente igual tamaño, por lo tanto, como era de esperarse, la corriente ahora es casi el doble, 0,71 amperes, y el voltaje cae en 0,44 volt, pero ya se comienza a visibilizar una pequeña caída de tensión. Bajamos a 10 volt. Al conectar la próxima lamparita, que es de casi 15 watts, la corriente que circula ahora es 1,5 amperes, la caída de tensión es 0,92, y observen que es 2,75 amperes lo que está circulando por el circuito. El voltaje cayó a 1,67 volt y ahora ya el voltaje en la entrada 0,8 volt. Observen cómo cada vez las lámparas se ponen más rojizas, que pierden el brillo. ¿Por qué? Porque ahora el voltaje de ingreso son 7 volt. Están circulando 3,31 amperes y la caída de tensión ya son 2 volt en este circuito. Para un circuito que estaba funcionando con 11, 2 volt es demasiado. No obstante, vamos al próximo, y esto es esperable que la graficación de esto de una recta, pero como ejercicio no deja de ser interesante. 4,65 amperes, 6 volt en el ingreso y 2,87 volt de caída de tensión en ese circuito. Vamos a seguir nuevamente sacando cargas y vamos a ver si al quitar todo el voltaje vuelve a los 11 volt, que como se comprueba eso, nos damos cuenta que no era un problema de descarga de batería. La batería estaba funcionando en condiciones óptimas. El problema es que la caída de tensión hacía que el voltaje que llegase a esto es muy bajo. Recuerden que en realidad, cuando ustedes hagan los circuitos, normalmente uno multiplica por 2, porque son 50 metros de ida y 50 metros de vuelta. Yo acá lo estoy midiendo sobre los 100 metros colocados en un solo conductor.